Curso intensivo en el Gran Despertar, módulo 3, y es hora de hablar de la ascensión del planeta. Bien, hasta ahora hemos establecido dos grandes partes de lo que es este Gran Despertar y el proceso por el cual estamos pasando. El primer módulo, hablamos lo que es el sistema de control, la Matrix, como es conocida comúnmente, y lo que eso significa para nosotros y cómo nosotros la estamos proyectando o la estamos creando. En el módulo 2 hablamos de nuestros orígenes, quiénes somos, cuál es nuestro propósito y esas preguntas existenciales que siempre nos hemos hecho. Fuimos más a fondo en la parte metafísica, de manera que ya tenemos cubiertas las dos partes, la física y la metafísica, muy superficialmente. Ahora vamos a hablar en este video, la primera parte de lo que es la ascensión del planeta. Vamos a hablar de lo que son las profecías antiguas. ¿Cómo lo supieron? ¿Qué significan para ahora? Para nosotros, por supuesto. ¿Y qué podemos nosotros sacar de todo esto? Cuando hablamos de las profecías antiguas, lo más reciente que podemos recordar es lo que fueron las profecías mayas. El calendario maya dijo que aproximadamente en el año 2012 se iba a acabar el mundo. Se iba a acabar la Tierra o se iba a acabar lo que era la existencia de nosotros aquí en el planeta. Obviamente, si se han dado cuenta, hay una tendencia a ser muy amarillistas en este tipo de información porque lo que llama es o lo que vende es lo escandaloso y también lo que llama, ¿no? Pero el propósito de esto, en realidad, no era decir que se iba a acabar el mundo ni nada por el estilo, sino que se iba a acabar un ciclo. La palabra ciclo va a venir mucho más en estos videos de este tercer módulo, mientras hablamos de lo que es la naturaleza del cosmos como tal. Pero, para volver a los mayas, ellos sabían que se iba a acabar un ciclo, se iba a acabar un tiempo específico. Y ellos, al saberlo, obviamente lo pusieron en su calendario. Algo muy importante que saber sobre el calendario maya es que no solamente hablaba del final de un ciclo como este, que es conocido como el Gran Año Ahora, sino que ellos también tenían otros tipos de ciclos que son muy relevantes para validar lo importante que era este calendario maya y sobre todo lo que significaba para ellos y lo que significa para nosotros entender que ellos lo sabían. Por ejemplo, una de las medidas de tiempo que ellos tenían es conocido como el Baktun, y el Baktun es aproximadamente 400 años, 394 años si mal no recuerdo, y eso marcaba algo específico dentro de lo que era su sistema. Y recientemente, no hace mucho tiempo, hace unos años atrás, han descubierto los científicos de nuestra ciencia moderna que la rotación interna de la Tierra, de lo que es el núcleo que genera el campo electromagnético o geomagnético de la Tierra, dura aproximadamente 400 años. Esto es muy importante porque cada 400 años hay un movimiento de lo que es los polos magnéticos de la Tierra hasta cierto punto. Y esto tiene que ver con la evolución del planeta como tal. Si bien ellos sabían esto, la pregunta es ¿por qué lo sabían y para qué les servía? Bueno, porque todos estos ciclos o entendimientos tienen que ver, como ya dije, con la evolución del planeta, y era importante saberlos como parte del conocimiento general. Es como decir ahorita, ¿qué importa saber si el planeta Tierra está girando alrededor del Sol? Algunos podrían argumentar que no es tan importante o necesario en comparación a lo que nosotros tenemos que hacer como propósito aquí en la Tierra, pero habla mucho de la capacidad tecnológica que tenemos al momento para darnos cuenta de eso. Galileo lo supo hace ya más de 300 años y bueno, fue encarcelado por eso en su casa, por simplemente decir la verdad de lo que él suponía que estaba sucediendo. Pero los mayas lo sabían y este tipo de información es muy precisa. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo sabían? Vamos a llegar a eso un poco más adelante. Otros de las civilizaciones antiguas que lo sabían eran obviamente los hindúes, que hablaban de lo que son los ciclos del yuga. Yuga es un sistema de años, está compuesto en distintos fragmentos y hablan precisamente también, como los mayas, de estos ciclos de 25.000 años. Por cierto, los ciclos no solamente son de 25.000 años o 24.000 años según algunas escuelas de entendimiento,
sino que hay otros. Existen de 400 años, como ya supimos, existen de 200 años, de 5000, de 12000 o aproximadamente 5000, un poco más. Menos de 6000, cerca de 5500 más o menos. Tenemos de 12000, por supuesto, 25000, 75000. Existen hasta de 26 millones de años que hemos visto en los récords geológicos de cómo ha afectado lo que es el crecimiento, la explosión de las especies y el decaimiento. Explosión, cada 26 millones de años hay una explosión de nuevas especies y luego baja. Esto es muy importante, y no lo estoy diciendo simplemente para agregar contenido, es muy importante para entender lo que es la geometría completa de lo que es la galaxia como tal, porque de eso se trata básicamente este proceso de evolución. Otra cultura que sabía de esto eran los griegos, por supuesto, también lo supieron. Los egipcios también lo sabían. Y hay muchísimas otras creencias antiguas que hablaban de este tipo de lo que es el gran año. Nuestra creencia cristiana también habla sobre lo que es la era de Acuario, o sea, la parte astrológica, pero Jesús en el Nuevo Testamento llegó a hacer una referencia en cuanto a Acuario y hablando de que su regreso básicamente iba a ser cuando estuviese en... Recuerden que Jesús hablaba en parábolas, no recuerdo específicamente qué fue lo que dijo, pero mencionó algo sobre cuando entrara a la casa, que había alguien con una vasija de agua, que es básicamente la representación de Acuario, y que en ese momento iba a regresar o algo así. Siempre hay referencias a todo esto en cuanto a lo que es el final del tiempo. La pregunta es, ¿qué significa todo esto? Bueno, para explicar lo que es la parte física brevemente, esto lo vamos a cubrir un poco más en la segunda parte de este módulo, el próximo video, así que no se lo pierdan. Estamos hablando de lo que es la naturaleza del cosmos como tal. Recuerden que el universo es una entidad viva, es una entidad que está creciendo, evolucionando y sobre todo conociéndose a sí mismo. Podemos entrar muy a detalles aquí filosóficos de lo que esto significa para lo que es el yo, la conciencia individualizada y la conciencia colectiva como tal. Pero lo importante es saber que el universo está evolucionando. Y en esta evolución existen patrones geométricos, porque como hemos descubierto en la física cuántica sobre todo, y ahora entendiendo un poco más en la macroescala de lo que es el universo, estamos viendo patrones geométricos que se relacionan directamente con los sólidos platónicos, que son los sólidos más perfectos que existen en geometría. No sin una razón, por supuesto. Todo esto, para los efectos de este video, quiere decir que estamos entrando en unos puntos de convergencia geométricos dentro de la galaxia, junto al sistema solar también, que están sobrecargando básicamente lo que es el sistema solar y el planeta Tierra por consecuencia. Esto también se dijo, no por coincidencia, en diciembre del 2009 fue dicho y descubierto o mencionado por la NASA que estamos entrando en un punto de la galaxia donde hay una nube de energía muy cargada, partículas energéticas muy cargadas que están entrando a lo que es la heliosfera, que es como la atmósfera del sistema solar como tal, y esa nube está empujando, por decirlo de alguna manera, esta burbuja de atmósfera que nosotros tenemos y que era inesperado. No es simplemente una ocurrencia que ya hemos calculado anteriormente o que se sabía que iba a llegar. Es algo completamente inesperado, que por más que hemos visto a través de nuestros telescopios y nuestros instrumentos de medidas cósmicas, no habíamos visto esto. 2009, muy curioso, justamente antes del 2012, se entró en esta frecuencia nueva básicamente de la galaxia. Esto corresponde perfecto con lo que son las geometrías, una vez más, cuando dibujamos lo que son, por ejemplo, el octaedro dentro de la galaxia, dentro de un octaedro, vemos que hay 4 puntos energéticos muy importantes. Estamos atravesando uno de ellos. Si recuerdan que nosotros tenemos aproximadamente 240 millones de años para poder rotar a través de la galaxia, podemos dividir eso en aproximadamente 60 millones de años. De ahí es donde viene también la partición de los 26 millones de años que corresponde con cada una de estas explosiones, porque también tenemos otras figuras geométricas que solapan con lo que es el dodecaedro de la galaxia como tal.
No entremos mucho más en la geometría. Lo importante es saber que estamos entrando por, obviamente, nuestro pasado, que nuestras civilizaciones antiguas lo sabían, y también por mediciones recientes. Estamos entrando en una atmósfera muy cargada de energía que está haciendo que todo cambie. De nuevo, remitiéndome a lo primero que mencioné, de cómo la galaxia o cómo el universo en general está evolucionando. Esta es parte de lo que es ese cambio que estamos viendo dentro del planeta también. Vamos a bajar aquí al planeta una vez más y hablar de los cambios que están ocurriendo. Sabemos, como ya hemos visto, este año 2020, posiblemente en 2021 se extienda también toda esta fricción energética que estamos teniendo como conciencia humana o humanidad como tal. Este es el cambio que se está viniendo. Toda esta controversia, todo este despertar, lo que es el revelar de la realidad en la que estamos viviendo y la espesa, pero espesa ilusión en la que estábamos metidos. Si pueden recordar en el módulo 1, nos daremos cuenta que hemos estado, no a través de un velo, sino yo lo llamaría como una cortina extremadamente espesa de mentiras e ilusiones. Todo eso se está viniendo abajo y es inevitable. Es básicamente, la mejor analogía que les puedo hacer es que hemos estado sumidos en una noche durante 12.000 años y ahorita ya empezó a salir el sol hace ya un tiempo y estamos en las primeras horas matutinas pudiendo divisar todas aquellas ilusiones que nos hicimos en la oscuridad de lo que eran las figuras que veíamos en sombras y dentro de las tinieblas. Pero el sol está saliendo y ahora es inevitable que la gente se empiece a dar cuenta. Muchas de esas personas obviamente se han acostumbrado a lo que eran sus ilusiones, como en la cueva de Platón, la historia de la cueva de Platón, donde la gente se sentía mucho más a gusto en las sombras y no querían saber lo que estaba por fuera, a pesar de que había gente diciéndoles que voltearan y que vieran. Mientras más sale el sol, más obvio se va a hacer y más gente va a despertar. Pero hay gente que está sumida en la ilusión por tanto convencimiento y convicciones que les va a costar y van a necesitar mucho más luz hasta el punto de que sea muy deslumbrante. Nuestro trabajo, como siempre, es tratar de ayudar a aquellos que están en su proceso de despertar y que acuden a nosotros, por supuesto, para poder ser ayudados. No me desvío más ahí. El punto es que en ese proceso en el que estamos ahorita, el planeta Tierra, despertando hacia todas estas ilusiones y sobre todo el conocimiento que se nos ha limitado a través de los miles de años por los sistemas de controles que ya hablamos en el módulo 1, estamos pasando por ese proceso de fricción. Y esa fricción es lo que estamos viendo representado aquí en la Tierra como algo conflictivo, de separación, de división, y que ahora se intensifica más. Entonces, pasando en ese punto, quiero hablar de la última parte de cómo nuestros antiguos ancestros supieron esto. Hay muchos métodos por los cuales ellos lo supieron, pero todos tienen que ver con la voluntad de la conciencia. La voluntad de la conciencia quiere decir la dirección por la cual nosotros, como seres humanos activos y vivos en el momento, en nuestra encarnación, dirigimos nuestros pensamientos y nuestros deseos o nuestra búsqueda de lo que es la verdad. Muchas civilizaciones fueron influenciadas ya sea por una negativa o por una positiva. Aquellas positivas o negativas, no importa, siempre tuvieron que dar la misma información. Sin embargo, nosotros sabemos que los mayas, por ejemplo, estuvieron bajo una influencia muy positiva. Los hindúes, por supuesto, han estado bajo una influencia muy positiva también. Jesús, evidentemente, también ha estado sobre una influencia muy positiva. Y muchos de los personajes bíblicos también, como Moisés, a pesar de algunos chubascos aquí y allá en cuanto a los mandamientos, pero también Mohammed fue otro que estuvo bajo la influencia de estas entidades positivas. La pregunta es, ¿quiénes son estas entidades positivas? Ya hemos hablado, sobre todo en la ley del 1, que existen entidades interdimensionales que están ayudando o estimulando o influenciando a la humanidad para algún propósito específico, y aquel es despertar a su naturaleza. Los negativos también hacen lo mismo, hacen que la gente despierte a su naturaleza egoísta o simplemente al cerrar el corazón e invertir el amor hacia sí mismo. Pero estamos hablando de los positivos. Los positivos llegaron a influenciar a estas civilizaciones en el pasado a través de distintos métodos, desde el más sutil, que era a través de sueños y profecías,
hasta el más obvio, que fue la encarnación propia de estas entidades aquí, como lo hizo Ra hace aproximadamente 12.000 años. Esas fueron las influencias que tuvieron, y en esa influencia entregaron esta información. Entregaron básicamente la física de cómo funciona esto y sobre todo los lineamientos de cómo evoluciona, en pocas palabras, lo que es nuestro planeta, la galaxia, el universo, el cosmos como tal, la existencia y el creador único como lo conocemos. De esa manera nuestros ancestros lo supieron hace miles de años y pudieron pasarnos esta información a pesar de toda la censura, toda la destrucción de información y de los acontecimientos que ocurrieron obviamente en la historia para poder reprimir este conocimiento. Recientemente, solamente para mencionarlo, el siglo pasado, en 1947 o 45 aproximadamente, se descubrieron unos textos antiguos que también revelan mucha de esta información, y de eso se trata lo que es el proceso de ascensión. El libro de Enoch, por ejemplo, que fue excluido de la Biblia gracias al establecimiento católico y que refinó la Biblia para que fuera un material de control también, habla de lo que eran estas enseñanzas antiguas para el proceso de ascensión. Y en eso estamos redescubriendo todo esto, estamos pasando por lo que es el revelar de lo que es esta ilusión, y estamos entrando a un campo nuevo de energía que nos está permitiendo descubrir no solamente un nuevo pensar para la humanidad, una nueva conciencia colectiva, sino también el proceso de evolución hacia lo que es la cuarta densidad de conciencia, o 5D, como le están hablando también en algunos nichos, que confunde un poco lo que es 4D y 5D, pero básicamente es lo mismo para aquellas personas que tengan esa confusión. Los detalles, si quieren, los podemos hablar en los comentarios, que es una pregunta bastante frecuente, pero en eso estamos. Así que esa es la introducción a lo que es el proceso de ascensión por el cual el planeta Tierra está pasando. Y cuando digo planeta Tierra, estamos hablando nosotros también como un órgano indiferenciado del planeta como tal. Todos estamos pasando por esto. Tenemos una nueva Tierra evolucionando hacia lo que es la cuarta densidad de conciencia, una esfera nueva de existencia donde aquellas personas que están muriendo ahorita, están dejando de existir en el plano físico, tienen la posibilidad de entrar, y al cual nosotros iremos, ya sea en el proceso final de lo que es este último ciclo de tercera densidad, o cuando nos toque morir y desencarnar básicamente este cuerpo. En la parte 2, que es el video siguiente, vamos a hablar de lo que es la ciencia de la ascensión y algunos temas que me parecen interesantes compartir para poder tener un poco más de conocimiento sobre este proceso. Nos vemos en ese video.